Cody, Cabras. Muy buenas noches para todos, bendiciones. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bendiga, pastor. Buenas noches, hermana Sandra. Buenas noches, hermano Heriberto. ¿Cómo le va? Bienvenido a clase. Welcome to the class. Hola, hola. Tiene el microfonito cerrado, siervo de Dios. Bueno, muy buenas noches para todos, bendiciones. Vamos a esperar que nuestro hermano Heriberto pueda abrir el micrófono. Ahí. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Pastor, ¿sí me oye? Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí que estamos escuchando, mi hermano. Dios me lo bendiga, pastor. ¿Cómo está? Amén, Bendiciones amén. para todo el pueblo de Dios. Ahora sí, Amén. Bueno, bendito Dios, mi hermano. Ahora sí estamos conectados aquí. Bendito sea Dios. amén. Bueno, un saludo muy especial para mi hermana Sandra. Y bueno, ya poco a poco estarán llegando los otros hermanos. Hoy es festivo y algunos hermanos están todavía realizando algún tipo de actividad eclesiástica, pero bueno, la institución tiene el compromiso de dictar la clase y yo quiero recordarles nuestra flexibilidad, que es la oportunidad de tener las clases grabadas, y tener las clases grabadas nos da la oportunidad de poder revisar la plataforma en el momento que nosotros queramos, en el momento que deseemos entrar. Aquí podemos adelantar clases. Por ejemplo, si hay personas que dicen, yo quiero terminar la capellanía en menos tiempo porque no me puedo sujetar a los horarios que ya la institución tiene organizados, usted puede entrar a la plataforma, revisar las clases y tener la oportunidad de adelantar todas las tareas necesarias. Entonces, como creo que nuestra hermana Luz Elena, buenas noches, no estuvo en la clase anterior, nuestro hermano Gilberto está entrando hoy, nuestro amén, hermano, sí, buenas noches, Luz Elena, nuestro hermano está comenzando hoy las clases. Y hermano Heriberto, le vamos a abrir un espacio para enviarles unas 2 o 3 clasecitas grabadas que tenemos y usted las puede mirar, sí, para adelantarse y sigue el ritmo con nosotros. Eso es algo muy perfecto. Sí, y así sigue el ritmo con nosotros y puede pues continuar este proceso. Hay 2 alumnos más que entran en estos días. Ellos van a tener que mirar también 2 o 3 clasecitas grabadas, pero es que les va a ayudar para el proceso y ya para febrero o marzo ya podemos estar en el grado de los otros alumnos. Hay unos alumnos que están aquí, que ya el grado de ellos es en diciembre. De hecho, ya me está llegando el material, lo que es las carpetas, lo que son las placas, ya me empezó a llegar y bueno, esto es demasiado importantísimo. Quiero con ustedes comenzar y vamos a orar primeramente a nuestro Padre Celestial. Voy a orar por ustedes
porque tenemos alumnos nuevos y de paso voy a orar por mi hermano, por estos propósitos que tiene también de capellanía. Y algo también muy importante, mi hermano también está haciendo uso de la habilidad en inglés y su propósito también es predicar la palabra de Dios en inglés alrededor del mundo, ¿cierto? Amén. To preach the word of God around the world. Eso es súper importantísimo. Entonces voy a orar y vamos a pedirle a Dios hoy que nos respalde una vez más. Voy a hacer un pequeño recorderis de lo visto con anterioridad para que sea esto de mucha bendición para todos ustedes. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Soberano y eterno Rey, maravilloso Padre, hoy estamos delante de ti, dándote primeramente la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das de poder impartir tu palabra, de poder impartir estos conocimientos, Señor, de capellanía, de teología, Dios, y de poder llegar al corazón de muchas personas que también están necesitando, queriendo crecer en el propósito de tu palabra. Padre, hoy te pido que esta clase tú la lleves, como siempre lo has hecho, nos permita llegar a estos compromisos maravillosos de poder organizar la capellanía, Padre. En este módulo de capellanía educativa, que este módulo sea de mucha bendición para el crecimiento de cada uno de nosotros. Muchas gracias te doy, Jesús. En el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias y pido tu aprobación para esta clase. Amén. Perfecto, voy a hacerles un pequeño recorderis, bendito Dios, a mis hermanos. La hermana Sandra sí estuvo la vez pasada. La capellanía tiene varios, digamos, varios frentes de acción, campos de acción, donde nosotros podemos ejercerla. Una, podemos ejercer capellanía en las cárceles y ella se llamará capellanía carcelaria. Podemos ejercer la capellanía en los hospitales y ella se llamará capellanía hospitalaria. Podemos hacer la obra de Dios como capellanes en las empresas y esta se llamará capellanía empresarial. Podemos también hablar de la capellanía o hacer el trabajo en ese campo de acción de hospicio, el cuidado para el final de la vida o los cuidados paliativos, y ella se llamará capellanía de hospicio. Como pueden ver, podemos también hacer este trabajo en colegios y entonces se llamará capellanía educativa. Amén. Otros también la podrían llamar capellanía estudiantil. Entonces, hoy les voy a hacer un recorderis. Estuvimos viendo unos conceptos en la fase número 1 y vimos qué significaba la palabra educación, pedagogía, enseñanza y aprendizaje. Fuimos también a la fase 2 viendo los estudiantes, educadores, padres de familia, directivos, docentes y administradores escolares. Vimos lo importante que es la convivencia en las comunidades educativas y vimos lo que era estrés académico, el bullying, la procrastinación, que es el bajo rendimiento académico, la falta de motivación, problemas de disciplina. Y de pronto, como mi hermano Heriberto entra hoy y Luz Elena si no ha visto la clase, entonces yo les voy a enviar esta primera clase para que queden en el contexto. Hoy vamos a hablar de la fase número 4, que es en la parte de la consejería. Vimos riesgos sociales. Vamos a ver la parte de la consejería, cómo aconsejar, que esta es la parte de fondo del capellán en una institución académica. Poder aconsejar, poder brindarle asistencia espiritual a profesores, estudiantes, padres de familia. Esto es algo extremadamente maravilloso. Entonces, como aquí están los conceptos que ustedes lo van a tener en esta clase, y quiero que reconozcan las diapositivas, lo que es comunidad educativa, lo que es los actores educativos, que se le llama actores a todos los involucrados, como padres de familia, administradores, estudiantes, directivos, egresados, personas que participan. Vimos situaciones comunes, como las que les nombré, vimos los factores de riesgo, que es la salud física de los estudiantes, y eso que puede hacer daño a la familia educativa.
En la fase número 4 vamos a ver lo que se llama la consejería. Amén. Y tenemos algo muy importante porque estamos hablando precisamente de la consejería espiritual. ¿Quién es el consejero espiritual? Y les voy a leer textualmente un poquito. Dice, el consejero espiritual es un profesional que conoce el itinerario espiritual. ¿Qué es el itinerario? El itinerario nada más y nada menos que es la organización para emprender algún viaje, para emprender algún proceso, para emprender algún trabajo. Eso se llama itinerario, los tiempos. Entonces, cuando hablamos de que el profesional conoce el itinerario espiritual, estamos hablando de que este hombre tiene experiencia en procesos espirituales. Pero ¿cómo así? Pues aparte de que él ya ha vivido procesos espirituales, ha vivido una etapa de conversión, una etapa de búsqueda, una etapa de consolidación de su fe, una etapa de servicio, y una etapa de liderazgo también. Entonces, a este hombre se le llama profesional no solamente porque tenga una carrera universitaria, no. Cuando se habla de profesional, se habla de una persona que profesa o que dice, ¿cierto? Que asegura tener unos conocimientos adecuados para diferentes campos en la vida. Por eso, al profesional de la educación se le dice profe, profesor. ¿Dónde se conecta? Pues se conecta de que hay una persona que profesa tener un conocimiento y que lo ejerce. Y al ejercerlo, pues es un docente, es un profesor. En este caso, el capellán no necesita ser un profesor. Si lo es, gloria a Dios. Si es un psicólogo, gloria a Dios. Si es un administrador, bendito sea Dios. Pero con el hecho de que tenga conocimientos bíblicos para brindar asistencia espiritual a estas personas, pues va a ser bastante agradable escucharlo, tenerlo, y para esto son estos entrenamientos, para que el capellán se sienta seguro en los espacios donde se va a desarrollar. Entonces, el consejero espiritual conoce los procesos espirituales, la narrativa histórica de la cultura. ¿Qué es la narrativa histórica de la cultura? Nada más y nada menos que conoce la cultura, conoce cuáles son los valores que se reciben dentro de su cultura, conoce cuáles son los comportamientos, conoce cuáles son las raíces y dice, conoce las fuentes que alimentan la vida espiritual del hombre y a veces podrá ponerlas a su alcance. La fuente que alimenta la vida espiritual del hombre. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Nuestra fuente es Dios, hablando de Dios como dueño de todas las cosas, dueño y señor de todas las cosas, que es un solo Dios, pero que tiene tres personas dentro de esa unidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola unidad, pero tres personas que representan esta unidad. Eso se llama deidad de Cristo, de donde procede Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se le llama deidad. Entonces, el consejero espiritual tiene claro qué es la Trinidad, de dónde procede el alimento espiritual del hombre, qué es lo que puede cambiar la vida de una persona, y esto es lo que se lleva directo a la asistencia espiritual dentro de la educación. ¿Qué debe aprender un capellán? Yo les he dicho que un capellán debe aprender cuáles son las problemáticas sociales. Las problemáticas sociales son drogadicción, embarazo de adolescentes, jóvenes infractores, todo aquello que tiene que ver con drogadicción, todos estos factores que afectan para mal. Decía usted que la palabra afectar no solamente cuando digo que se afecta, estoy diciendo que está causando un mal. La palabra afectar tiene dos significados para interpretar: afectar para bien o afectar para mal. Les decía que es causar efecto sobre algo. Ocurre una situación y hace un efecto.
ese efecto puede ser para bien o para mal. Yo les hablaba claramente lo importante que es poder conocer todos estos temas que aquí con nosotros se hacen, todos estos entrenamientos para llegar a la educación a los jóvenes, porque no siempre vamos a llegar a poderles llegar como pastores, porque no nos permiten llegar como pastores, nos permiten llegar como capellanes, pero el capellán tiene una capacidad de hacer un trabajo social y espiritual. Es decir, que tiene la capacidad de orar por estas personas, pero mire lo que, lo que tenemos aquí, una capacidad de ser un consejero espiritual. Mire la injerencia que tiene. Dice, el consejero espiritual es un intérprete para el hombre cuando habla consigo mismo. Le puede ayudar a traducir sus propias preguntas y emociones. ¿Qué significa esto? De que cuando nosotros estamos dando un consejo, aquí está este consejero, mire este varón de Dios, y aquí está el aconsejado. Cuando nosotros somos consejeros, estamos dispuestos y capacitados, y este es el plan del capellán, de ayudarle al aconsejado, que nosotros no hablamos de pacientes, sino de personas, o el aconsejado, a que pueda entender cuál es su sufrimiento, por qué sufre, por qué no puede entender la vida, por qué no sabe cómo interpretar su sufrimiento, no sabe cómo interpretar sus emociones, no entiende por qué le está yendo mal, no entiende por qué le ora a Dios y no hay respuesta. Y el capellán educativo tiene al frente tanto estudiantes como el personal de docentes, como el personal administrativo y como los padres de familia para enfrentar procesos de consejería con ellos. Esto es un punto profundo. Si el consejero espiritual le ayuda a interpretar, es como cuando nosotros realmente somos intérpretes de una persona que habla otro idioma, o somos traductores, pero la palabra correcta sería intérprete, porque el traductor más se asemeja a las herramientas. Pero cuando nosotros le ayudamos a entender a la persona el lenguaje emocional que tiene, lo que está viviendo emocionalmente, que lo ayudamos a entender a través de la palabra, del claro mensaje de la palabra de Dios, entonces nos convertimos en el consejero espiritual. Es decir, que este hombre le enseña al aconsejado cómo entenderse a él mismo, cómo entender el lenguaje que le está hablando la situación y cómo poder fortalecerse frente a los procesos que está viviendo. Hay gente que enfrenta separación, hay gente que enfrenta enfermedad, hay gente que enfrenta violencia intrafamiliar, hay familias que enfrentan o niños que enfrentan maltrato infantil, hay maltrato pues, ya de lado y lado de las parejas, tanto los hombres están siendo maltratados como las mujeres están siendo maltratadas. Y tenemos que entender qué es un maltrato físico, qué es un maltrato psicológico, qué es una amenaza. Todas estas situaciones que nosotros tenemos que ir entendiendo a través del entrenamiento como capellanes y el entrenamiento también, pues, como siervos de Dios. Entonces, ¿qué hace el consejero espiritual? Enseñarle a esta persona a que descubra a través de la palabra de Dios qué es lo que está viviendo, cuál es la situación que está enfrentando. Bueno, muy buenas noches para todos los que vienen llegando. No sé si pueden abrir la camarita un momentico. Recuerden que debemos tomar una foto. Hermano Gilberto sí tiene la camarita abierta. Vamos a tomar una fotico para que nosotros podamos fortalecer la evidencia de que ya nos encontramos en clase. Por aquí está Fabio. Buenas noches, Fabio. Gracias por encender tu camarita. Vamos a ver quién más está por aquí. Luis Elena, creo que se nos fue. Sandra.
Bueno, vamos a tomar la fotito. 1, 2 y 3. Perfecto. Listo. Con esta fotito tenemos. ¿Qué vemos hoy aquí, mis amados hermanos? Vemos el propósito, el trabajo que debe hacer el capellán dentro de las instituciones educativas. Yo les decía, mi hermano, no hay problema si alguien en un momento dice, pastor, es que yo no quiero ejercer la capellanía dentro de una comunidad educativa. Me gusta más la hospitalaria, me gusta más la geriátrica, que es trabajar con los abuelitos, con las personas de la tercera edad, ¿cierto? El centro geriátrico, el que antes se llamaba el ancianato, que ahora pues no se puede pronunciar o no se debería pronunciar la palabra ancianato. Por eso se llama centro geriátrico, que tiene que ver con el cuidado de las personas de la tercera edad, de edad avanzada. Estamos viendo quién es el consejero espiritual. Pasamos a ver las etapas de la consejería. Etapas de la consejería. Lo primero que un consejero espiritual, a través del diálogo, a través de la interacción con el aconsejado, lo primero que debe identificar es cuál es el problema, cuál es la situación que está viviendo, en este caso, digamos, el alumno. ¿Cuál es la situación que está viviendo el profesor? ¿Cuál es la situación que está viviendo la secretaria? La situación que está viviendo el padre de familia. Entonces, la etapa número 1 es identificar el problema. A través de interactuar, de la charla con esta persona, recuerdo que debemos tener esa habilidad de la escucha, de poder escuchar con paciencia sin interrumpir, de escuchar con paciencia sin tener que adelantarnos los procesos. Luego de esto, debemos ver la ubicación del problema. Si este problema es de carácter espiritual. Por ejemplo, si este muchacho está viviendo, está siendo atormentado. Hay 4 posesiones que utilizan las fuerzas antagónicas, satánicas. La primera es el tormento. ¿Cuándo es el tormento? Cuando una persona siente que le persiguen, que le hablan, que lo tocan, que tumban cosas en su casa, que hacen ruido. Eso se llama tormento porque no deja descansar. Otro que se llama posesión parcial. Entonces, la posesión parcial es cuando hay una persona que es poseída por un espíritu inmundo que por momentos él puede hablar y decir, sí, es que me siento mal, cuando me posee yo siento esto, pierdo la razón, no puedo controlarme. Son 3 puntos. Dije 4 cosas. Y la última es la posesión por enajenación. ¿Cuál es enajenación? Ya cuando una persona está poseída y no sabe quién es, ya que actúa es el espíritu inmundo y él ni sabe dónde está, para dónde va, ni qué está diciendo. Entonces, si ubicamos el problema espiritual, puede hacer que este joven, este profesor, este estudiante, este padre de familia, esté siendo atormentado, tenga alguna enfermedad. Si es psicológico, de pronto por alguna situación vivida. Psicológicamente, los problemas atacan de 2 maneras. Cuando es el trauma, que es la secuela que queda después de una acción degradante para una persona, sea una violación, sea maltrato psicológico, todo aquello que cuando la persona recuerda entra en conflicto emocional, ¿cierto? Su pensamiento no logra estabilizarse ni puede reconocer realmente qué es lo que está sintiendo. Entonces, una persona puede tener un trauma o un trastorno. El trastorno es cuando ya la persona se dejó tomar por la situación y ya no puede realizar ni siquiera sus oficios,
está llena de miedos, no quiere salir a la calle, no quiere hablar con nadie, que podría ser una condición espiritual, pero también podría ser algo psicológico, porque lo espiritual ataca la parte psicológica. Física, ya hablamos de enfermedades. Social, de pronto esta persona esté viviendo algún tipo de desprecio, esta persona esté viviendo algún tipo de bullying o cualquier situación que lo esté confrontando y lo esté colocando en una realidad de desprecio. Entonces, ya tenemos la identificación del problema. Ya sabemos o estamos viendo qué tipo de problema puede ser. En la etapa número 3, dice identificación de la extensión y gravedad del problema, hasta dónde ha invadido las distintas áreas de la vida de la persona, en este caso, consecuencias. Es decir, que si este problema ya ha hecho que la persona intente suicidarse, de que la persona haya intentado golpear a sus hijos, su pareja, si la persona ya intentó, ya le dije, quitarse la vida, ya intentó abandonar la casa, vivir en un estado de mendicidad, indigencia, habitante de calle, si esta persona a causa de esto perdió el trabajo, ¿sí? Si ya o está a punto de renunciar el profesor, o si es el alumno está a punto de dejar el estudio, y si es un personal administrativo está a punto de no volver al trabajo. Identificar hasta dónde va el problema, realmente hasta dónde va la situación. Esa es la extensión y gravedad del problema. Recordemos, lo identificamos, lo ubicamos, si es espiritual, psicológico, físico o social, hasta dónde están llegando los agravantes de esta situación, hasta dónde podemos ver la gravedad, que haya maltrato, aparte de esto, drogadicción, bueno, cualquier tipo de problemática que esté en avance. En la etapa 4 vemos especificar las alteraciones que el problema ha provocado en el pensamiento, en las emociones, en los sentimientos, en las sensaciones, en el cuerpo, en la conducta. Si esta persona de alguna manera está marcándose su cuerpo, cortándose su cuerpo, si sus emociones, tiene reacciones a las emociones muy fuertes, como golpearse, golpear, agredir compañeros, si tiene sentimientos de odio, si maneja odio quizás de un momento a otro, si de alguna manera esto le ha producido reacciones en su cuerpo, de pronto temblor, de pronto algún tipo de malformación a causa de ciertas conductas. Las conductas y actitudes del corazón están reflejadas en cómo reacciona. De pronto es agresivo, es grosero, no habla, no se deja guiar. Todo lo que tiene que ver con esas obras de la carne que se manifiestan también, que no solamente pueden ser espíritus, porque hay obras de la carne y también tenemos pues comportamientos espirituales. Estamos viendo las etapas de la consejería. Etapa número 5. Dice, tomando como referencia las escrituras, identificar las alteraciones que la persona presenta a nivel de las áreas o de sus áreas, espiritual, psicológica, física y social. Tenemos una nota que dice tener presente los lineamientos o manual de convivencia de la institución educativa. Amados, esto que estamos viendo aquí, estas etapas de la consejería, pues son bastante fuertes. Y el hecho de que haya sido, por decirlo así, haya sido esto una situación que se presente en un colegio, pues vemos las alteraciones que se puedan presentar. Aquí las vimos.
Y vemos que a través de las escrituras, pues podemos ver y organizar lo que se está desordenando frente a una situación como esta. Preguntas frente a las etapas de la consejería. Vamos a ver qué dice Fabio, Sandra y Luz Helena. ¿Qué preguntas tienen? Aportes. Hola, hola. Vamos a ver qué me contesta por aquí. Mi paz, bendiciones. Bendiciones, Luz. Mi paz, no, es que pues yo veo pues estos trastornos que usted estaba diciendo ahorita de los cuatro que dijo, que fueron cuatro, fueron cinco, no me acuerdo, que dice que el de tormento, ese, ese trastorno es más que todo como espiritual, ¿cierto? Que oyen voces, pastor, tiene el micrófono cerrado. Ay, qué pena. Sí, precisamente eso es espiritual. Eso Eso es es espiritual. espiritual. Sí. No es que me desconecté un momentico, pero volví a conectarme y estaba escuchando, no alcancé a escuchar lo otro. Entonces, ese ya es netamente con un pastor, ¿cierto? Es que precisamente el capellán es el que tiene, el hombre que está prácticamente preparado para actuar tanto como pastor o como un Como capellán. orientador social. Amén, amén. Pastor, Ese es el es que me trabajo que conecté un estamos haciendo. momentico. Qué pena, es que me tocó desconectarme un momentico en ese momento cuando volví a conectarme. Pues cuando volví a entrar, fue que estaba hablando sobre eso y no me había dado cuenta antes. Ah, Ah, ok, bueno, ok, pastor, muchas perfecto, gracias. Muchas gracias. perfecto. No, no hay problema, sirva a Dios. Sí, Muchas es que el gracias. capellán es un pastor espiritual, pero que está actuando bajo un entrenamiento y bajo un conocimiento muy importante. ¿Cuál es ese conocimiento importante sobre el cual él está en ese momento comenzando o está actuando bajo la asistencia espiritual y bajo la asistencia social? Por eso el entrenamiento y el trabajo en la capellanía educativa lo debemos hacer de la mejor manera. Veamos el rol del consejero. El rol del consejero. No sé si me están escuchando bien. Dice, el rol del consejero es fomentar espacios de escucha activa. ¿Cuál es la escucha activa? De poder brindarle el tiempo necesario para que la persona comente, se desahogue, no hable de la situación. Entonces, donde la persona puede expresar miedos, angustias, tristezas, expectativas, dudas o necesidades. Angustias, miedos. Mira que los jóvenes que están experimentando pues, en los procesos de vida tienen muchas dudas y también están llenos de miedos, también de expectativa, todo lo que vemos aquí. Dice, establecer una relación con el pasado y el presente con la reconciliación, fomentando en el estudiante y la familia elementos que faciliten una apertura comunicacional. ¿Qué significa esto? Las situaciones difíciles entre padres, estudiantes o profesores, estudiantes, padres de familia, todas estas situaciones que se presentan, nosotros debemos tratar en la consejería, realizar estrategias de perdón, de búsqueda de la comunicación, que no queden sin amarse, sin pedirse perdón, sin hablarse al corazón, sin la sensibilidad familiar. Si fueron maltratados, pues para este tiempo quizás ya no esté haciendo el maltrato. Vamos a pedirnos perdón por los agravios. Vamos a que la familia se perdone, a que el profesor y el alumno se perdonen, porque existen rencillas. Yo soy docente y como docente he experimentado el ataque de los estudiantes hacia nosotros, el ataque de los padres de familia hacia nosotros,
el ataque de los profesores hacia los estudiantes y por ende a los padres de familia, el ataque entre los mismos docentes. El hecho de que sean docentes no tiene que pensar la sociedad que son seres perfectos. Al contrario, han educado su intelecto, pero educar el corazón es otra cosa. Educar el pensamiento es otra cosa. Educar la racionalidad, eso lo puede hacer cualquier persona en sus capacidades intelectuales, pero educar el corazón es otra cosa, es poder entender cómo reaccionar frente a las situaciones que se nos presentan. Dice, ayudar al establecimiento, restablecimiento o establecimiento de los vínculos con la tradición espiritual de la comunidad educativa. Ayudar al restablecimiento o establecimiento de los vínculos con la tradición espiritual. ¿Qué significa esto? Pues se le llama tradición a la forma de vida de que trae la iglesia tradicional. Yo cuando hablo de la iglesia católica digo, o me refiero a ellos, perdón, digo iglesia tradicional. Saber de que la comunidad educativa, la mayoría de los colegios, pues son colegios fundamentados en una fe católica. Y nosotros tenemos que muchas veces no pasar por encima de todos estos principios que ellos tienen, sino brindarles por la palabra de Dios la consejería, la asistencia espiritual y finalmente puedan entender de muchos cambios. Pero no podemos llegar a hacer cambios en las instituciones, no podemos trabajar con la libertad que nosotros trabajamos con las personas que llegan a la iglesia, pero el solo hecho de que podamos entrar y hacer la obra de Dios, Dios se encarga de hacer como Él sabe de obrar en sus vidas. Dice, servir entre puente entre el individuo, dice, su propio entorno familiar y los amigos, quienes tienen sus propias preguntas y recurren a su propia ideología o espiritualidad para buscar respuestas. Pues cuando hablo de ideología o espiritualidad, me digo a su propia ideología y espiritualidad, pues es que hay personas que practican otros tipos de religiones y otros tipos de actos que son pues fuera de nuestra fe como tal, nuestra fe cristiana. Y nosotros estamos allí para poder ayudarles a encontrar solución por una vía espiritual legal y no por estos atajos que le pueden traer o que le traen finalmente mayores consecuencias cuando usan estos atajos, estos vehículos, como por ejemplo consultas en otros lugares de brujería, de adivinación. Estamos hablando del rol del consejero y una de estos roles es escucharlos activamente, sus tristezas, sus miedos, sus expectativas y ayudarlos teniendo en cuenta los principios espirituales que ellos tienen. No es golpearlos por esto, sino abrirle el espacio en esta parte legal espiritual que nosotros conocemos. Seguimos con el rol de los consejeros. ¿Qué hacemos nosotros? Ayudar a la persona que sufre a encontrar la paz interior, la paz consigo mismo y con los demás. ¿Cómo es esto? A encontrar la paz. Nosotros entendemos que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y lo hemos escrito aquí, yo pudiera escribir aquí ayudar a la persona a encontrarse con Dios y consigo mismo. Pero cuando hablo de ayudar a la persona que sufre a encontrar la paz interior y estamos en nuestro entorno cristiano, pues entendemos que lo estamos llevando a Dios. ¿Para qué? Para cuando Él se presente y recibe a Dios, puede entender su propio conflicto y puede entender el conflicto que ha tenido con los demás. El consejero llega hasta allá. Fuente, la palabra del Señor. Herramientas y ayuda, todo lo que podamos aprender en estos entrenamientos de consejería familiar. ¿Quién es el consejero? Es un compañero que sabe escuchar. La habilidad de la escucha, que no es lo mismo escuchar que oír. Escuchar es prestar atención a lo que alguien está diciendo. El oír es cuando yo aún estoy escuchando,
Y los otros sonidos del entorno, los carros, las voces, los gritos, yo eso lo puedo oír, pero se le llama escuchar a lo que se está captando, a lo que se le ha colocado como centro de atención. El consejero espiritual debe ser soporte emocional y espiritual. Un soporte emocional. O sea, ¿qué son las emociones? Las emociones, ¿dónde están las emociones? Primero que todo, las emociones están en el alma. ¿Qué es el alma? El alma es todo el espacio que Dios ha creado en nosotros, dentro de nuestro ser, donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad, el intelecto. Eso se llama alma, ¿cierto? Eso se manifiesta también en nuestra mente. O sea, el alma, lo del alma y lo del espíritu se recepciona en nuestra mente. Porque cuando yo hablo del corazón como órgano, como tal, él lo único que tiene es la función de bombear sangre para todo el cuerpo. Pero cuando hablo de los sentimientos profundos del corazón, no hablo del músculo, hablo de lo que está en el alma, que lo recepciona, que el corazón lo transmite, lo ayuda a transmitir y que se recepciona aquí en la mente. Entonces, el consejero debe ser un soporte emocional, debe estar dispuesto a darle una buena orientación a la persona si tiene un problema familiar, si tiene un problema social, y espiritual cuando la persona tiene conflictos, comportamientos de raíz espiritual que no lo dejan tener una conducta eh, sociable, una conducta tranquila para poder interactuar con su entorno. Entonces, dice el consejero espiritual debe ser imparcial. ¿Qué es ser imparcial en este momento? No es obviar. El ser imparcial es no colocarme de parte de nada ni de nadie de los que estén a su alrededor, sino dar el consejo como tal, sin de pronto, como hay personas que están aconsejando y dicen, no, pero es que su marido es el que tiene la razón. Realmente él tiene la razón, usted es la que está mal. No podemos en una sola consejería decir quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa. Siempre en los conflictos de pareja, los dos están involucrados. En los conflictos estudiantiles, los dos están involucrados. En todo conflicto, no puede existir conflicto si no hay dos personas involucradas para reacciones emocionales. Si es un conflicto interno, entonces ya tiene que ver con mis emociones, pero si es un conflicto que yo estoy expresando hacia otra persona, debe existir esa otra parte para que pueda existir esta situación, este conflicto que los está destruyendo. Y el consejero, el capellán consejero, da un soporte emocional con el consejo de la palabra de Dios y espiritual con el consejo de la misma palabra de Dios, más la oración que se hace por estas personas. Yo les decía, hermano, hay lugares donde nosotros hemos ido como capellán y nos han dicho no, pero nosotros no trajimos un capellán para que ore. Nosotros trajimos un capellán es para una conferencia. Entonces tenemos que sacar nuestros dotes de conferencista y decirle, bueno, pero al final es importante que hagamos una reflexión y una oración. Sí, pero es que no queremos un culto. No se preocupe, que nosotros entendemos claramente que es el diseño de un culto y que es el diseño de una conferencia, que es el diseño de un taller, que es un seminario. Nosotros lo entendemos. Todo esto lo aprendemos aquí. ¿Para qué? Para que finalmente no estemos frustrados en decir, caramba, yo quería orar por esa gente y no pude. Había una persona endemoniada y yo quería echar fuera ese demonio y no pude. No te preocupes, que la obra Dios la hace. A veces pensamos que fallamos, estamos faltos de hacer la obra de Dios. Recuerde que tenemos leyes alrededor y que al sobrepasarlas vamos a tener problemas. Debemos usar la sabiduría. Debemos pedirle a Dios cómo desenvolvernos porque Jesús usó la sabiduría y en otros lugares y en otros momentos, pues usó la autoridad. Esto es importante. Este es el rol del consejero, ayudar al que sufre, estar alerta a las preguntas, ser un compañero, escucharlo y hacerle soporte a su vida emocional y espiritual.
¿Alguna pregunta frente a la diapositiva hoy? Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, mis hermanos. Hoy vamos a tener la clase un poco más corta porque estamos terminando. El hermano Heriberto, pero ya está por acá. Estamos terminando ya este módulo. Estamos entonces aquí en una fase muy importante que es etapas de la consejería, el rol como consejero. Vamos a la etapa número 5 o fase número 5 que dice los resultados esperados de la consejería. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Cuando hacemos uso de la consejería, vemos que la comunidad educativa sensibiliza sobre el proceso de la consejería. Se sensibiliza. Es decir, que atiende al consejo. A causa de esto, los profes, los administrativos, van a tener paz en su corazón y vamos a tener áreas académicas y administrativas equilibradas. Vamos a tener profesores que tratan bien a sus alumnos, alumnos que responden, reaccionan bien a sus profesores. Acerca de la familia de Dios, vamos a tener un plan abierto, porque aquí muchas personas van a querer saber más de Dios. Padres comprometidos. Cuando hay consejería, el consejo de la palabra de Dios, esto es muy parecido al efecto que causa la predicación, solo que la predicación es una enseñanza y consejería en masas, ¿sí? Donde existen más personas. Pero la consejería frontal con cada persona, pues produce un efecto muy importante. ¿Cuál sería el resultado final de la consejería? ¿Cuál sería el resultado final de la consejería? Pues aquí este resultado final lo vamos a tener cada uno de nosotros. Vamos a tener padres conscientes, vamos a tener hijos obedientes, vamos a tener profesores con buen trato, parte administrativa realizando su labor y su trabajo como tiene que ser en situaciones. Esto es lo que hoy hablamos del resultado final de la consejería. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo quién es el consejero. Nombre procesado, ha vivido procesos para ayudar a otros. Vemos las etapas donde identificamos, ubicamos, vemos la gravedad, vemos las alteraciones que han producido y aplicamos la palabra de Dios y todos los conocimientos que tenemos teniendo en cuenta el manual de convivencia interna del, del colegio, porque estamos hablando de realizar la obra de Dios en colegios. Vimos el rol del consejero, que es escuchar, ayudar a reconciliar a las personas, fortalecimiento de la vida espiritual, ayudar a encontrar la paz de Dios para las personas, responder preguntas frente a las situaciones que se presentan o las dudas que ellos tengan, saber escucharlos, hacerles soporte emocional y los resultados esperados, que es todo lo que ha afectado para bien a la comunidad educativa, que trae equilibrio académico, le acerca a la familia a Dios y que hay padres comprometidos. Final de la consejería y bueno, gracias por su atención. Ahora sí pueden abrir sus micrófonos si hay algún tipo de preguntas frente a esto, pues esto es lo que tenemos nosotros presente, ¿no? Pastor Hugo, ¿puedo hacer una pregunta? Con mucho gusto. Pastor, bueno, me perdí una partecita de la conferencia de hoy por Sí, problemas de internet, pero alcancé a cantar algo.
usted habla acerca del consejero, obviamente que va a existir una relación entre el consejero y el aconsejado. Y muchas veces, cuando uno da esa confianza o da ese mensaje que llega a sea hombre, sea mujer, eh, entre los dos debería existir cierto límite, porque muchas veces las personas se apegan a uno, yo quiero hablar con usted, yo quiero algo más personal, pues saberlo hacer con sabiduría sería correcto, pero la gente es sensible a la palabra de Dios, entonces ¿considera usted que tendría que haber ese límite entre nosotros, los consejeros, con los que le damos el mensaje? Quizás en el caso de los Sí, alumnos. Hombre, a mí claro que sí. me gustó el mensaje, yo tengo problemas psicológicos, estoy en la droga, ¿qué hago? ¿Cómo me hago para desligarme de esa atadura? La gente quiere salir de esa atadura, muchos quieren, no encuentran, digamos, el camino hacia una libertad, y muchas veces nosotros también aparte de que exponemos la palabra, entonces ellos van a quedar tocados, porque obviamente la obra es del Espíritu Santo, el que convence a esta Claro persona. que sí. Por más de que seamos nosotros, pues, digamos, muy limitados el trabajo de capellán, al utilizar la palabra, la gente va a quedar sensibilizada ante ella. Entonces, puede existir más o menos capté algo ahí Sí, de lo que está hablando. le entiendo, sí, mi hermano. Los límites de la consejería van en límites que están fuera de nosotros, como también en nosotros. ¿Cuáles son los límites de la consejería fuera de nosotros? El tiempo. Si hablamos de un colegio, vamos a tener que realizar nuestra labor en horarios del colegio. En Ajá. límites como tal de persona, de confianza, es límites que se manejan como los acercamientos más personales, por ejemplo, como del de estar muchas veces tocando las manos de las personas, tocando los hombros de las personas, sabiendo que son Amén. alumnos, alumnas. Pero si usted es el capellán y ellos desean hablar con usted, es porque vieron que hay una confianza y que pueden llevar su proceso espiritual y que a través de la palabra de Dios sintieron esa sensibilidad y supieron que podían avanzar eh, en la salida del problema porque usted les habló de algo muy concreto y muy seguro. El límite está por el tiempo, por acercamientos y también por saber que hay un límite que debe tener en cuenta es qué dice el proyecto interno del colegio, qué dice el manual de convivencia, hasta dónde va. Y un límite que también nosotros tenemos es que ese trabajo es para hacerlo en el colegio. Si ellos deciden un día, escúchame bien, si ellos deciden un día acercarse al lugar donde nosotros estamos congregando, donde pertenecemos, se hace, ellos lo pueden hacer, pero fuera de prácticamente la comunión que existe del capellán en el colegio con el alumno. Algo extraoficial, pero aún así es un poco peligroso, porque eso se podría traer al colegio. Entonces, de pronto los límites son muchos, pero usted y yo entendemos, mi hermano, y todos entendemos que Dios hace obras perfectas y que la palabra de Dios que sale no vuelve así. Amén. Esa palabra hace lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que los límites van más que todo en los cuidados de entender cuál es la labor del capellán allí y cuál es la labor del ministro fuera del colegio. Dentro de los horarios del colegio, los tiempos establecidos, se hacen las consejerías, pero fuera del colegio, por ejemplo, el capellán en la casa de la familia ya cambian las situaciones. Si usted es el capellán del colegio. Ahora, si usted es un capellán que visita un colegio y lo hace esporádicamente, y de pronto el alumno quiere ir a su iglesia, la familia quiere hablar con ustedes fuera de allá, del colegio, no hay ningún problema. Porque una cosa es ser un capellán de planta contratado para un colegio que puede existir,
Y otra es un capellán voluntario que va y hace la obra de Dios. Y ya la familia tiene la libertad. Amén. Gracias, mi hermano Heriberto, por las preguntas. ¿Alguien más tiene algún tipo de pregunta, aporte frente a lo que vimos hoy? Bueno, perfecto. ¿Cómo les pareció la clase? Bueno, me han dicho que muy amena, que bien, perfecto. Vamos a seguir trabajando porque el propósito sea el de poder formar capellanes que puedan trabajar y puedan desarrollar la capellanía en diferentes instituciones, colegios, universidades, centros geriátricos, policía, batallón militar, bomberos, que esa es una misma capellanía, se llama la castrense militar, empresas, centros geriátricos, centros de hospicio. A veces nosotros decimos, como decía un pastor, pero bueno, ¿cuál es la gracia de ir y no poder llevar a las personas a la iglesia? Déjalo. Cuando las personas se dan cuenta que algo está pasando en su ser, lo primero que van a preguntar es, ¿y usted dónde congrega? ¿Usted de dónde es? ¿A dónde va? ¿A dónde lo puedo encontrar? A veces estamos como muy preocupados cuánta gente llevamos a la iglesia, pero a veces nos olvidamos que nosotros podemos encontrar o llevar gente a Cristo que nunca va a ir a nuestra iglesia, pero sí va a ir al Señor. Y los que llevamos al lugar donde congregamos, pues eso nos lo va a tener en cuenta Dios, claro que sí, y el pastor. El pastor es un hermano que trabaja. Pero hay obras que se hacen donde solo Dios lo sabe y nadie más. Pero bueno, recordemos que las almas son para Dios. Bueno, creo que no hay más preguntas por hoy. Bendito Dios. Nuestra clase son los sábados de 10 a 12 del mediodía y lunes de 7 a 9. Hoy no logramos tomar una hora más porque estamos terminando este módulo. Nos queda una partecita de este módulo. Espero que haya sido agradable esta clase y que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Entiendo que hoy es festivo, que muchos hermanos están en la iglesia realizando la labor. Hermana Sandra, buenas noches. Pastor, una pregunta. Con gusto. ¿Qué posibilidad hay que usted nos regalara, o bueno, me regalara esa información, digamos, como para leerla más? Claro que sí, mi Yo hermana, esta estaba, información es de ustedes, toda esta información es de ustedes. Entonces, digamos, ahora yo como los el voy a, PDF, pero quiero sí, descargar. sí, claro, ahora yo los voy a incluir a la plataforma, a todo el personal que está entrando nuevo, porque los anteriores ya están en plataforma, los voy a incluir a la plataforma donde encuentran la clase grabada y donde encuentran el material para descargar. Ahí mismo en la plataforma lo pueden descargar y es muy fácil. Entonces, Ah, hermana listo. Sandra, esto es de Bien ustedes. interesante esto. Sí, claro. Eso es de ustedes. Todo este material es de ustedes. La clase grabada y el material les pertenece. Bueno, mis hermanos, vamos a aprovechar a nuestro hermano Heriberto, que estamos estrenando alumno hoy, para que ore por nosotros, mi hermano Heriberto, para terminar esta clase. Y bueno, lo esperamos también con nosotros ya el sábado, hermano. Amén, pastor. Bueno, Amén. vamos a hablar al Señor y darle las gracias por esta hora maravillosa. Padre, te damos gracias por tu siervo, Señor, porque a través de él recibimos la edificación y el conocimiento de tu palabra. Señor, bendícenos, guárdanos, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, Señor, para poner en ejercicio todo este conocimiento al favor de tu obra. Señor, te damos gracias en esta noche, te damos la gloria y la alabanza, es para ti, Señor, y todo este trabajo, Señor, que hagamos, que sea para tu gloria. Padre, te damos la alabanza y te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Jesús. Bueno, en Amén, un amén. ratito les voy a mandar el link también de la clase grabada y de mañana en adelante empezamos a incluir alumnos en la plataforma. Un abrazo. Gracias, hermano Heriberto, por su primera clase. Gracias a usted también, pastor, y saludos a los hermanos. Bendiciones. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. Bendiciones para Bendiciones para todos. todos. Bendiga. Amén. Bendiciones.
bendiciones para Amén, todos. Feliz bendiciones. noche. Feliz noche para todos. Que Claro, descansen